Pues una vez que hemos visto cómo acceder a la API de GitLab para obtener la lista de forks de un repositorio, vamos a hacer ahora un programa en Python que nos haga básicamente lo mismo. El código del programa lo tenéis en el repositorio de código de la asignatura, en el directorio Python JSON, y se llama GitLab Forks. Aquí lo vemos. Bueno, pues echéis un vistacillo, la cabecera nos dice cuál es la URL y demás, es lo que hemos estado haciendo antes. Vamos a ver qué es lo que hace el programa, empezando por el programa principal. La parte principal, como sabes, se ejecuta a partir de aquí. Lo primero que hacemos es comprobar que tenemos al menos 3 argumentos. Recordar que el tamaño de sysarv incluye el propio nombre del programa, que es el argumento 0. Por lo tanto, tenemos que tener al menos 4 en total, o sea, 3 argumentos más el nombre del programa. Si no es así, pues mostramos un mensaje de error y recordar que los 3 argumentos iban a ser la instancia de GitLab, cuya API voy a consultar, el identificador del repositorio, del que quiero saber los forks, y el token de autenticación. Bien, pues si no tengo al menos esos 3 argumentos, saco un mensaje de error y termino. Si todo ha ido bien, me vengo por aquí. ¿Y qué es lo que hago? Pues llamo a una función getForks a la que le paso justamente los 3 argumentos que he leído de la línea de comandos, que son, pues repito, la instancia de GitLab, el identificador del repositorio y el token. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que la magia pues está aquí en getForks. En cualquier caso, getForks me va a producir una variable forks, que ya os digo yo que va a ser una lista, ahora lo vamos a ver, va a ser una lista Python normal y corriente, donde cada elemento de esa lista va a ser un string, que va a ser justamente cada una de las URLs de esos repositorios. Aquí lo que voy a hacer es imprimir esa lista en formato JSON. Entonces, ¿cómo la paso a formato JSON? Pues utilizando el módulo JSON estándar de Python, como os he comentado, y poniendo simplemente json.dumps. Podéis buscar en cualquier buscador. Voy un momento al navegador. En cualquier buscador podéis poner Python JSON. Y pues de las primeras peticiones os dará la documentación al módulo JSON, que incluye, el módulo JSON en Python, perdón, que incluye ya al principio pues unos ejemplos muy interesantes sobre cómo se utilizan y que es casi todo lo que necesitáis saber del módulo. Luego podéis, por supuesto, mirar más abajo y tenéis mucha más documentación. El módulo permite hacer muchas cosas. Pero lo más básico, que es leer y escribir JSON tal cual, digamos, pues lo tenéis en las primeras partes de la documentación. Bueno, pues si volvemos a nuestro código, lo que estamos utilizando es el método dumps de JSON, al que le paso una variable que es forks, y lo que va a hacer es producirme un string, que es esa variable, en formato JSON. Entonces, forks será una lista, por lo tanto, lo que me va a producir esto es una lista en formato JSON, que es pues, un corchete, el contenido de la lista, etc. Bueno, y le pongo aquí indent igual a 2 para que me lo ponga un poco más bonito, con una indentación a 2 espacios y tal, para que un humano lo pueda leer mejor. Si no le pongo nada, me lo va a escribir todo en una sola línea, como sería habitual para que lo consuma un programa. Antes de continuar con ver qué hace getForks, vamos a ver la ejecución de este programa, donde ya vamos a ver entonces el resultado de haber hecho el dump a JSON de una variable de esta lista forks y imprimirlo después en pantalla, que os podéis imaginar que va a ser muy simple, pero bueno, lo tengo ya preparado para ejecutar por aquí, GitLab Forks, aquí lo tengo, pues lo voy a ejecutar. En este caso estoy lanzando el programa, como veis por aquí, pues con un token válido, con el identificador del repositorio y con la instancia que me interesa, GitLab urjc.es. Básicamente podéis cambiar esto y ver de esta manera los forks de cualquier repositorio en cualquier GitLab, mientras tengáis un token de autenticación de ese GitLab. Bueno, y el resultado, como os decía, es la lista de strings, la lista de los URLs de los forks en formato JSON. Y como le he puesto lo del indent igual a 2, pues me lo pone un poco en bonito. Recordad también que los espacios no son significativos en JSON, por lo tanto se pueden meter donde convengan los espacios, fines de línea, tabuladores. Y bueno, aquí simplemente me lo pone de una forma un poco conveniente para que lo pueda entender un humano. Esto es lo que va a hacer el programa. Es la misma lista que hemos visto antes,
pero ya sacada de una forma un poquito más bonita y sacada también en formato JSON, de forma que esto lo podría, por ejemplo, meter en un fichero y ese fichero pues, sería un fichero en formato JSON. Bien, vamos a ver, por lo tanto, getForks, que es donde está la poca magia que tiene este programa, que no es mucha. Entonces vamos a ver getForks. Lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace getForks? Pues lo primero que hace es componer la URL de la API que le interesa. Lo que esto va a ser la URL que voy a consultar para que me devuelvan el documento JSON, que ya hemos visto cómo es la instancia de GitLab, por ejemplo, https // esto que he metido aquí, fijaros, esto, más /API, /v4, /projects, más el nombre del repo ID. Recordad que aquí el más es la concatenación, entonces estoy produciendo una cadena concatenando todos estos trozos. El número del repositorio como string y /forks. De esta manera estoy construyendo básicamente esta URL que tenía aquí. Esta URL que estaba usando aquí es la misma que he compuesto ahí arriba. Bueno, a continuación preparo las cabeceras que voy a tener que enviar. En este caso, las cabeceras que voy a tener que enviar son la cabecera donde indico el token. Ya hemos visto que el token lo especificaba en una cabecera. Esta es la forma de especificar cabeceras por el módulo URLlib de Python, que es el que voy a utilizar para hacer la conexión HTTP. En este caso, las cabeceras se expresan en un diccionario, donde pongo nombre de la cabecera, valor de la cabecera. En este caso solo tengo una, pues nombre de la cabecera, private token en mayúsculas, y el token, que es el token que he recibido de la línea de comandos, que venía como tercer parámetro de la función. Bien, ya tenemos las cabeceras y ya tenemos la URL. Pues ya podemos construirme un objeto de la clase request, proporcionado por URLLibRequest. Ese objeto de la clase request lo que me va a construir es una request, una petición HTTP, que yo voy a poder invocar para obtener el resultado de esa petición. La petición va a tener todo lo que hace falta para hacer la petición HTTP, que en este caso va a ser la URL a donde quiero hacer la petición y las cabeceras. El resto van a ser los valores por defecto. Ahí veis otros parámetros que se le pueden poner a esta clase. Mirad, por favor, la documentación de urllib.request para más detalles. De hecho, aprovecho para recordaros que en el propio ejercicio tenéis un enlace aquí. Ay, que no lo he metido al final. Bueno, pues se me ha olvidado. Hay un enlace o podéis conseguir un enlace, lo vamos a conseguir aquí. Si pongo aquí Python urllib, voy a poner Python 3, de hecho, porque esto ha cambiado un poco entre Python 3 y Python 2. Y podemos ir directamente a el tutorial de urllib de Python 3, que lo tenéis, perdón, no era este al que quería ir, era otro sitio donde quería ir, me he liado aquí en las referencias. A ver, creo que se llama How to, a ver si es así. Esto es. Este que habéis obtenido aquí, How to Fetch Internet Resources using the urllib package, es donde tenéis información sobre cómo utilizar urllib con un cierto detalle. Casi todo lo que vemos en ese programa lo tenéis en esta primera parte de urllib, lo podéis consultar con un poco de detalle por aquí. Tenéis también, por supuesto, la documentación del paquete urllib, donde lo podéis ver con un poco más detalle. ¿Vale? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, en particular urllib request, que es la documentación ya detallada, donde te viene pues todo lo relacionado con urllib y en particular la clase que estamos utilizando nosotros es esta clase request. Aquí tenéis toda la documentación de esa clase. Bueno, volvemos al programa. Entonces todo esto era simplemente para deciros que nos vamos a crear un objeto de la clase request diciéndole cuál es la URL a la que hay que hacer la petición y cuáles son las cabeceras que hay que enviar. Y eso lo metemos en la variable request. Y a continuación, con urllopen, hacemos la apertura, digamos, de esa petición, o sea, hacemos la interacción HTTP.
el resultado de esa interacción me lo pondrá en response. O sea, aquí en response lo que voy a tener es el resultado de la petición, en realidad el cuerpo del resultado, o sea, el cuerpo de la respuesta. Por lo tanto, yo puedo simplemente a continuación utilizar esta línea para, de una tacada, obtener como un dato en Python el contenido del documento JSON que me he descargado del servidor. Vamos a verlo por partes. Lo que hago es coger la respuesta y leer de ella, o sea, leer toda la respuesta. ¿Qué es lo que hace eso? Pues obtener un string de bytes, que es el string de bytes que me ha devuelto el servidor, que me ha respondido el servidor. O sea, el documento JSON como un string de bytes. Como lo quiero como un string normal de Python, lo tengo que decodificar. Esto ya lo habéis hecho varias veces y lo que tengo que hacer es interpretar ese array de bytes, esa lista de bytes que me vienen, interpretarla según UTF-8 para convertirlo en un string de Python. Bueno, pues eso es lo que hago con el decode. Por lo tanto, el resultado de todo esto es la respuesta del servidor ya como string de Python. Eso se lo paso a JSON loads, que es el método del módulo JSON que me convierte un documento en JSON, como un string JSON, en una variable local de mi programa. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es leer todo el documento y convertirlo en la variable data. Y como el documento tenía una lista, la variable data va a tener una lista. Y como esa lista tenía dentro strings, pues la variable data va a tener dentro strings. El repositorio, a continuación, voy a crearme una lista vacía, repos, y en esa lista vacía voy a ir metiendo los repositorios que voy a ir extrayendo de data. ¿Y cómo los extraigo? Pues como data ya es una variable normal, pues simplemente sabemos que es una lista, pues itero por ella con este for, voy iterando sobre ella y voy quedándome con la parte que me interesa. ¿Vale? Vamos a verlo con el depurador de todas formas porque se va a entender bastante mejor. Entonces voy a poner aquí un punto de parada justamente cuando estoy a punto de hacer la conversión a JSON y voy a volver a ejecutar el mismo programa. Bien, lo ejecutamos y nos hemos parado justamente aquí y si miramos aquí en la parte de la derecha pues podemos ver todas las variables que estamos usando y en particular me va a interesar lo que vayamos a meter ahora en data, que todavía no lo hemos metido. Si miráis por aquí todavía no tenemos data porque estoy a punto de ejecutar esta sentencia, pero todavía no la he ejecutado. Entonces vamos a ejecutarla yendo paso a paso. Entonces ahora ya nos ha aparecido aquí data y podemos ver ya cómo es data. Y si os fijáis, data es igual que el documento JSON que acabamos de ver, pero como una variable de Python. Por lo tanto, la podemos manejar tal cual. Podemos ver que es una lista de diccionarios, donde cada diccionario tiene en particular un campo que está por aquí, este de aquí, que es HTTP URL to repo, que es el que me interesa. Por lo tanto, como es una lista, ahora en este bucle vamos a iterar esa lista y cada uno de los elementos de esa lista son estos diccionarios donde tengo la información que me interesa. Bien, vamos a empezar a hacerlo, voy paso a paso. Y ahora, cuando entre aquí, en repo, tendré el primer diccionario que me interesa. Vamos a cerrar esto y a buscar repo. Aquí lo tenemos. Repo es el diccionario que me interesa y podemos ver cómo en repo, pues claro, tengo que tener el campo, lo tengo aquí, HTTP URL to repo, que es el campo que me interesa. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es justamente coger ese campo y meterlo en repos. Lo ejecuto y puedo mirar ya cuánto vale repos, que antes era una cadena vacía, y ahora si miro repos, lo veis aquí, pues tengo ya que repos es una lista con un solo elemento que es, como veis, pues justamente la primera URL de los forks del repositorio. Continúo paso a paso y veis cómo ese variable repos pues se va rellenando con más elementos. ¿Veis cómo vamos teniendo? Ahora ya tenemos 3 elementos en la lista y así continuamos y se va rellenando con todos los elementos que haga falta. Y eso es todo. Al final el programa va a devolver en repos, como ya hemos visto, perdón, la función va a devolver en repos el valor que aquí meto en la variable forks y esa variable es la que voy a convertir de nuevo en JSON
y la voy a mostrar en pantalla. Y esto es todo lo que hace el programa.